Diputados, está del otro lado el diputado Ramiro Gutiérrez. Hola, ¿cómo le va, diputado? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están por allí en el piso? Bien, muy bien. Lo primero que me interesa especialmente escuchar de su parte por su formación profesional y su experiencia es qué, desde su punto de vista, hay que hacer con los menores que terminan teniendo problemas graves con la ley. Bueno, primero no hay que desconocer que el fenómeno existe. Existe la delincuencia juvenil, no ha sido bien tratada durante mucho tiempo. Tenemos una ley del proceso militar vigente que ha tenido algunas modernizaciones, pero su origen es ese. Y su lógica es muy antigua y tiene una respuesta básicamente tutelar. Cuando un joven comete un delito, se lo restablece o se busca el restablecimiento a su hogar y no hay una consecuencia ni ninguna batería de acciones que un juez en esas condiciones y con esa ley pueda establecer. Nosotros siempre fuimos muy claros, es un pensamiento señero de Sergio Massa. Él ha sostenido, con quien yo trabajo y soy parte de sus equipos, siempre hemos sostenido que a partir de los 14 años de edad se comprende la criminalidad de un acto. Si un joven pone una pistola en tu cabeza con 14 años, va a comprender que eso está mal y que si va a apretar el gatillo te va a lastimar o te va a matar. Y para nosotros esa acción debe tener consecuencias. Consecuencias diferenciadas del adulto, por supuesto. Los lugares de detención o de privación de la libertad o de los derechos debe ser diferencial y por eso hay que construir toda una serie de herramientas que el Estado hoy no tiene para atender esa problemática que la dejó cronificar. Ahora es un problema crónico, es un problema que requiere una intervención presupuestaria muy fuerte y requiere armar un fuero. La ley que nos ha traído el gobierno es una buena intención en cuanto divisa el problema, pero es muy mala en cuanto a las operatividades para poder resolverlo. Es una ley que no trae el presupuesto adecuado y no da una gama de baterías para que ese juez pueda resolver la situación puntual cuando llega a su despacho. Ujú. Ramiro, ¿qué tal? Buen día, Constanza te saluda. Te referías Hola, Constanza. recién a, bueno, los problemas, digamos, por lo menos según su criterio de el proyecto del oficialismo. Y respecto al tema presupuestario, los 23.000 millones de pesos que se designan en el texto. Entiendo por lo que usted dice que, bueno, son insuficientes. Ahora, ¿de qué montos o cómo se podría subsanar ese problema presupuestario? Mira, Constanza, yo he ejercido toda mi vida el derecho penal, soy de la ciudad de Dolores, Sí. que tiene un centro de contención cerrado y un centro de contención abierto para menores. Ujú. Los he visto desde el primer momento que se puso el ladrillo uno de la decisión de hacerlos. Ujú. Son instituciones que no son caras para un presupuesto, pero que se tienen que diseñar, tiene que haber una planificación. El gobierno puso dos fondeos en la ley. Sí. Uno destinado a la Defensoría General Ujú. y otra destinado al Ministerio de Sí. Justicia. Pero son equivocados a mi entender y te voy a decir por qué. Primero, el ministerio que tiene a su cargo la ejecución de la pena y estas instituciones, los centros cerrados, abiertos, semiabiertos, terapéuticos de mitad de camino, Ujú. pertenecen a la ejecución de la pena, servicio penitenciario, es decir, al Ministerio de Seguridad de la Nación. Ah, ok. Nada tiene que hacer ahí Cuño Libarona, Sí. con lo cual me parece que hubo una asignación equivocada de los fondos que va a terminar desnaturalizándose. La Defensoría está muy bien, pero el que resuelve en el esquema actual de la ley que mandó el gobierno es el juez de menores, porque al no haber creado un fuero, si se hubiese creado con la intención de resolver este problema, tiene que tener fiscal del joven, defensor del joven, juez de garantías del joven, juez de responsabilidad del joven.
El gobierno no tocó la estructura judicial actual, deja la estructura de la ley de menores del gobierno militar y el que resuelve toda la problemática es el juez de menores, que no va a recibir un peso con esta ley. Con lo cual me parece que hay un desconocimiento y los fondos, aparte de ser pocos, están mal orientados. Esa es mi conclusión. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Escuchando por ahí los argumentos, salvo este punto que estaba desarrollando de todo lo que tiene que ver con el presupuesto y el fuero, quería consultarle porque, bueno, tiene bastantes coincidencias también, entiendo, por lo que expresó al inicio, con algunas cuestiones del proyecto de La Libertad Avanza sobre el régimen penal juvenil. ¿Cómo fue el debate de por qué votaron en contra en su caso, ¿no? O sea, entiendo que hay distintas posturas dentro de su bloque de Unión por la Patria. En el caso de ustedes, por ahí están vienen trabajando este tema hace mucho tiempo, lo expresaron en las comisiones. Entonces, ¿cómo fue ese debate para terminar votando en contra por ahí del régimen penal juvenil? ¿Qué fue lo que sucedió? O no sé si al final en algunos artículos decidieron acompañar porque no fue nominal la votación. Hola Jessica, ¿cómo estás? Yo voté a favor la baja de edad de la punibilidad de comprensión del acto y está en el libro de sesiones porque pedí aclarar puntualmente mi voto y que quede constancia, que es el corazón de la ley y el cual nosotros hemos propugnado mucho antes que este gobierno. Massa hizo un código penal de 300 artículos, cosa que el gobierno no ha hecho, y en ese código penal, en el artículo 13, se establecía que la edad de comprensión de un crimen, de un delito, son los 14 años de edad. También hicimos un régimen, entonces el gobierno tomó esas ideas y en la parte que tomó nosotros acompañamos. Ahora, falta el régimen, que es lo que hablábamos, y no lo acompañamos en general porque el proyecto tiene un error sustancial que yo creo que va a ser el punto más flaco que va a tener y que va a ser atacado judicialmente. El gobierno debió haber modificado el Código Penal, debió habernos traído una modificación del artículo 34 del Código Penal. Ese es el artículo que se encabeza con esta frase: no son punibles, es decir, no van a merecer pena. ¿Y quiénes no van a merecer penas? Los menores de 14 años. Ergo, los mayores de 14 años sí. Con lo cual, ese error garrafal del gobierno, sustancial, de no haber modificado la ley madre, va a hacer que esta ley nazca con alto riesgo de ser judicializada. Se lo advertimos, yo hablé con Machado, que es una gran diputada, que ha trabajado mucho, que ha buscado los consensos, le advertí incluso en la sesión, le pedí que lo cambiaran, no tomaron esta advertencia y es posible que este edificio que han construido tenga algún tipo de cimbronazo judicial después. Diputado, a mí la pregunta que me surge a partir de esta ley o esto que usted dice que efectivamente la verdad que es para ocuparse, que se hace con los menores que terminan teniendo problemas graves con la ley, es qué pasa después. Si se define que efectivamente son punibles y tienen que pasar o no pueden superar una condena de 15 años, esos chicos, si entran a los 16 años, salen siendo adultos jóvenes. ¿Está contemplada dentro de la ley alguna política o algún programa para efectivamente resocializarlos, para efectivamente analizar a qué contexto vuelven? Porque una cosa es que resolvamos, casi que es una pregunta, pero es una opinión. Una cosa es que resolvamos que efectivamente comprenden la criminalidad de sus actos y que tienen que ser sancionados por tal cosa. Pero el tema es que también hemos conocido a lo largo de todo este tiempo que muchos de ellos terminan involucrados en delitos muy, muy graves porque sus contextos son muy difíciles. Entonces, si son devueltos a ese mismo contexto, ¿cuál es el objetivo de la ley? Bueno, yo lo sostuve también en el debate. Eran dos las leyes, no era una. La primera ley que se debió haber traído es una ley de instrumentación de políticas para que el delito no se cometa. Hoy el joven está muy expuesto y la víctima está muy expuesta. El delito es ese momento donde el victimario encuentra a la víctima y que nosotros tenemos que tratar por todos los medios del Estado que no suceda. Si vos recorres las grandes ciudades, incluso los pequeños pueblos como el mío, vas a encontrar muchos corner boy. El corner boy es el chico de la esquina,
el que está sentado en una vereda haciendo nada, tomando cerveza, y en cualquier momento va a ser visto por el delito y va a ser reclutado para una organización criminal o va a terminar él mismo cometiendo un delito. Sobre ese problema que es el real, que es la causa, nosotros recibimos la consecuencia, la ley trata la consecuencia, sobre la causa no hubo nada ni tampoco se está haciendo realmente alguna acción poderosa en ese sentido. Respecto a tu pregunta puntual, al servicio penitenciario hay que darlo vuelta como una media. Las cárceles hoy son depósitos con una realidad intramuros que fagocita la criminalidad posterior. Cuando salen de la cárcel hay un salto al vacío, estuvieron 10, 15 años privados de su libertad y cuando salen no hay familia, no hay reconstrucción, no hay puente al trabajo porque no lo tiene el ciudadano que no cometió delito. Entonces, esta es una situación que la Argentina va a tener que prestarle atención, porque yo siempre digo lo mismo, la cárcel tiene dos puertas, la de entrada y la de salida. Entonces un día se va a abrir la de salida y va a salir ese producto que la cárcel construyó o que la cárcel deterioró aún más o que la cárcel no resocializó. Por eso este es un problema endémico, hay que ponerle el ojo, mucho compromiso, no lo va a resolver una gestión sola, pero hay que poner las bases de un acuerdo de la dirigencia política, sentar al ministro de Economía en esta ecuación y empezar a invertir para poder bajar la temperatura de una fiebre que no baja hace muchos años. Y diputado, ya que lo tenemos aquí, lo saco del tema del régimen penal juvenil. El domingo es 1 de marzo, hay apertura de las sesiones ordinarias, discurso presidencial. ¿Hay alguna definición del bloque Unión por la Patria de cómo van a actuar? Porque, bueno, recuerdo el año pasado vino solo una delegación, bueno, si va a ser algo similar, si va a participar el bloque completo, si ya han tenido conversaciones al respecto, sería la pregunta. No hemos tenido esa conversación en ese grado de definición, sí en las oportunidades anteriores se conformó una pequeña comitiva presidida por Germán Martínez, el presidente del bloque, que escuchó al presidente de los argentinos, porque también sabemos que han sido antecedentes muy violentos, donde la máxima magistratura del país ha tenido consideraciones sobre quienes también hemos sido elegidos por el pueblo, muy desafortunadas. Entonces, ese es mi lugar de trabajo, mi lugar de representación, y no lugar para que me insulte el otro poder del Estado. Entonces, seguramente vamos a tener una discusión interna y se resolverá tal vez algo parecido a lo que ha venido pasando. Diputado, también, bueno, aprovechando que está en línea, quizás es un poco reciente, pero justo antes de que empecemos a conversar con usted, repasábamos los acontecimientos del Senado de la Nación, donde, bueno, con la salida de los 3 ex integrantes del Interbloque Popular, Carolina Moisés, la tucumana Mendoza, Andrada de Catamarca, finalmente hoy se terminó ocupando el lugar de la vicepresidencia la senadora Moisés, ¿no? Un síntoma de, bueno, los problemas o las internas que había en el Senado en el peronismo. No sé si tiene alguna opinión formada, insisto que ya sé que es algo muy reciente y quizás lo agarro un poco desprevenido, pero tampoco es novedad que haya diferencias en el peronismo. Son dinámicas propias del ganar. Cuando una fuerza política gana, ordena, ¿no? Ordena lo propio y puede llegar a desordenar y ordenar a su vez la oposición. Esto se soluciona en la urna, ¿no? Hay que hacer los mejores esfuerzos para representar, para tener conformaciones sólidas que nos permitan representar la idea que la gente quiere que nosotros tengamos y que defendamos. Entonces, mi respuesta es, son dinámicas naturales, siempre ha sucedido, cuando hemos sido gobierno y hemos concentrado otro tipo de poder y fuerza, nosotros hemos tenido aliados ocasionales que han votado en continuidad con nosotros, y bueno, el gobierno ahora tiene esa posibilidad y nosotros debemos de recuperar la capacidad de mejor y mayor representación en la próxima votación. Diputado, no nos quedan demasiados minutos por delante, pero justo alcanza para alguna preguntita más.
Decíamos recién que probablemente el foco del discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo sea que bueno, anuncie nuevas reformas que se vienen para este año. De hecho, al parecer el título, o como dirían los más jóvenes, el hashtag sería el gobierno más reformista de la historia. Sin entrar en el detalle, porque no tenemos tanto tiempo, ¿usted cree que hay que avanzar hacia una reforma previsional? Yo creo que lo primero que tiene que contarle el presidente, que está muy bien que lleve sus reformas y las cuente en el Congreso de los Argentinos, es un plan económico y de desarrollo de la Argentina. Yo creo que no hay una planificación que nos dé previsibilidad y nos cuente a todos los argentinos de a pie a dónde va este país. Esa planificación está faltando, estamos viendo momentos de desindustrialización, momentos donde el trabajo y la industria están perdiendo posiciones en una Argentina que tiene que crecer, y cuando se van apagando esos motores de un avión, pierde impulso y sufrimos mucho. Con lo cual espero que el presidente, además de las leyes, nos cuente hacia dónde quiere llevar la Argentina. Gracias por este contacto con nosotros, diputado. Un placer. Que sigan muy bien, adiós. Gracias, hasta la próxima igualmente. El diputado Ramiro Gutiérrez, bueno, dando su punto de vista. Un diputado que estuvo muy activo en su momento cuando la presidencia de la Cámara de Diputados era de Sergio Massa, en todo lo que tenía que ver con la cuestión penal, incluso presentó varios proyectos en ese sentido, así que estaba bueno contar con su opinión porque, bueno, está muy formado en la materia, ¿no? Es interesante, porque está formado justamente en crímenes. Esa es su expertise. Sí, sí, fue uno de los más activos en todo el debate del régimen penal juvenil dentro de lo que es el bloque de Unión por la Patria, que bueno, tuvo sus diferencias, él mismo lo señaló. De hecho, en la votación que hubo en la media sanción en la Cámara de Diputados hace apenas unos días, él dejó expresado su posicionamiento en algunos artículos que acompañó del proyecto del oficialismo, pero no quedó constancia de eso en actas porque hubo una propuesta de que sea todo votación a mano alzada. Entonces no podemos ver el detalle de qué otros puntos, pero bueno, efectivamente, si él lo dijo, es pública el posicionamiento de este sector que responde más al Frente Renovador. Exacto. Bueno.